Solía pensar que el cansancio era simplemente parte de estar casada con alguien como Miguel, siempre encantador en público, pero emocionalmente distante en privado. Cada noche me servía una copa de vino tinto con la cena, diciendo que me ayudaría a dormir mejor. Y cada noche me despertaba sintiendo como si no hubiera dormido en absoluto, como si me hubiera desmayado y perdido horas enteras. Culpaba al estrés del trabajo, al insomnio, quizás incluso a los primeros signos de depresión. Nunca sospeché que el hombre con quien compartía la cama era quien silenciosamente estaba borrando mi sentido de la realidad. La desorientación comenzó a filtrarse en mi vida diaria. Olvidaba citas, perdía cosas y a veces incluso dudaba de mi propia memoria. Miguel decía que necesitaba ayuda, sugiriendo amablemente que hablara con un psiquiatra. Me sentía débil, rota. Me decía que tenía suerte de tenerlo a él, alguien lo suficientemente paciente para amar a alguien tan frágil. Me aferré a esa idea porque no quería admitir que algo más oscuro podría estar sucediendo. Vivíamos en un apartamento en el barrio de Chamberí en Madrid, un lugar que alguna vez amé por sus cafés tranquilos y plazas sombreadas. Miguel trabajaba como abogado en un bufete prestigioso cerca de Gran Vía, y yo era profesora de literatura en un instituto público. Nos conocimos en la boda de un amigo común, y después de un noviazgo rápido e intenso, nos casamos. Los primeros años fueron buenos, o al menos así los recuerdo. Quizás ya entonces había señales que ignoré. Mi hermana Lucía, que vivía en Barcelona, me llamaba regularmente. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más cortas y menos frecuentes. Miguel siempre aparecía durante nuestras llamadas, preguntándome por qué hablábamos tanto tiempo. «Tu hermana solo te altera», me decía después. «¿No ves cómo estás más ansiosa después de hablar con ella?» Y poco a poco, comencé a creerle. Las llamadas con Lucía disminuyeron hasta convertirse en mensajes ocasionales. Mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño. Dejé de quedar con mis amigas del instituto, Elena, Carmen y Sofía, porque Miguel siempre tenía una razón por la que no podíamos ir, o porque ellas no eran buenas influencias. Carmen solo habla de sus problemas, te deja agotada. O Elena siempre ha estado celosa de nuestra relación. Con el tiempo, mis amigas dejaron de insistir. En el instituto donde trabajaba, mis colegas notaron cambios en mí. Pilar, la profesora de matemáticas cuya clase estaba junto a la mía, me preguntaba a menudo si estaba bien. «¿Tienes ojeras, Ana?», me decía con preocupación. «¿Duermes lo suficiente?». Yo siempre tenía excusas, proyectos que corregir, un resfriado persistente, preocupaciones por mi madre anciana en Sevilla. Los fines de semana solíamos visitar a los padres de Miguel en el Escorial. Su madre, Dolores, siempre me recibía con una sonrisa tensa. Su padre, un hombre severo que había sido militar, apenas me dirigía la palabra. Durante estas visitas, Miguel se transformaba sutilmente, volviéndose más dominante, más crítico conmigo. «Ana no ha dormido bien últimamente», les explicaba. «Está teniendo problemas para concentrarse en el trabajo». Y ellos asentían, mirándome con una mezcla de preocupación y desaprobación. La rutina de la copa de vino comenzó aproximadamente un año después de casarnos. Al principio era romántico, él eligiendo un Rioja especial, sirviéndolo ceremoniosamente mientras me contaba sobre su día. Con el tiempo, noté que él apenas bebía de su copa, mientras insistía en que yo terminara la mía. «Te ayudará a relajarte», decía. «Últimamente estás tan tensa». Los vacíos en mi memoria comenzaron gradualmente. Al principio eran pequeños, una conversación que no recordaba, una promesa que aparentemente había hecho. «¿No te acuerdas, cariño? Me dijiste anoche que estabas de acuerdo en que vendiera tu coche. Dijiste que ya no lo necesitabas porque prefieres que te lleve yo al trabajo». Yo dudaba, intentando recordar. ¿Realmente había dicho eso? Mi Seat Ibiza rojo era mi primer coche, comprado con mis primeros sueldos como profesora. ¿Por qué accedería a venderlo? Luego vinieron los episodios más graves. Despertarme y descubrir que había enviado correos electrónicos que no recordaba escribir, cancelando planes con amigos o pidiendo un permiso en el trabajo. Miguel me mostraba los correos en mi propio teléfono. «Mira, tú lo enviaste anoche. ¿De verdad no lo recuerdas? Estoy preocupándome, Ana». Empecé a llevar un diario, escondido en mi taquilla del instituto. Intentaba documentar mis días,
mis pensamientos, mis miedos crecientes. Pero incluso allí, comenzaba a dudar de mis propias palabras. ¿Realmente había sucedido así? ¿O Miguel tenía razón y yo estaba confundiendo las cosas? La directora del instituto, Montserrat, me llamó a su despacho un martes por la mañana. Ana, los padres de varios alumnos han expresado preocupación. Dicen que has estado distraída en clase, que a veces pareces confundida. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Creo que deberías tomarte unos días, sugirió Montserrat con amabilidad. Cuídate un poco. Esa noche, mientras Miguel preparaba la cena, paella, mi plato favorito, le conté sobre la conversación con Montserrat. Él suspiró, acercándose para abrazarme. Lo sé, cariño. He hablado con ella la semana pasada. Estamos todos preocupados por ti. La revelación me dejó helada. ¿Miguel había hablado con mi directora? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo había dicho? Entonces, una noche, medio dormida y todavía aturdida por mi copa de vino habitual, escuché a Miguel en el pasillo. Estaba al teléfono, riendo suavemente. «Es tan fácil de manejar», dijo, casi con afecto. Una cosita ingenua. Podría decirle que el cielo es verde y me creería. Mi estómago se contrajo. Me di cuenta en ese momento que no estaba imaginando la niebla. Estaba siendo conducida hacia ella. La siguiente noche, fingí que todo era normal. Me reí de sus chistes. Besé su mejilla cuando me entregó la copa de vino y esperé hasta que me dio la espalda para discretamente verter la bebida en el fregadero de la cocina. Le dije que me sentía agotada y quería acostarme temprano. Sonrió, besó mi frente y me dijo que descansara. Me acosté, rígida bajo las sábanas, escuchando los latidos de mi propio corazón. El reloj de la mesita de noche marcaba las 23:15. Desde la ventana de nuestro dormitorio podía ver las luces de Madrid, la ciudad que nunca duerme completamente. Recordé cuando nos mudamos a este piso en Chamberí, cómo me enamoré de sus techos altos y sus balcones con vistas a la plaza de Olavide. Miguel había insistido en este barrio, a pesar de que yo prefería Lavapiés, con su ambiente más bohemio y multicultural. Chamberí es mejor para nuestro futuro, había dicho. Más respetable. Ahora me preguntaba cuántas otras decisiones había tomado por mí, sutilmente, sin que yo me diera cuenta. Una hora más tarde, escuché el suave crujido de la puerta de nuestro dormitorio. Mantuve mi respiración estable, ojos cerrados. Susurró algo, pero no pude entenderlo. Luego escuché otra voz, femenina, casual, familiar. Casi jadeo. Era Marta, su compañera de trabajo, la que siempre llamaba en horas extrañas y se quedaba demasiado tiempo en nuestras cenas. Mi pecho se tensó mientras susurraban al pie de la cama, asumiendo que estaba inconsciente como siempre. «Creo que está lista», dijo Marta. «Diremos que es inestable. La internaremos. Una vez que esté dentro, todo habrá terminado». Miguel estuvo de acuerdo. «Ya hablé con su médico. Un episodio más y podemos hacer que el caso sea hermético». Quería gritar. En lugar de eso, me quedé quieta, memorizando cada palabra. Esa noche, no dormí. Planeé. El médico al que Miguel se refería debía ser el doctor Fernández, un psiquiatra al que me había llevado 3 veces en el último mes. Un hombre de unos 50 años con gafas de montura gruesa y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Durante nuestras sesiones, yo intentaba explicarle mis preocupaciones, pero él siempre parecía más interesado en lo que Miguel le había contado previamente. Su marido dice que ha tenido episodios de paranoia, me había dicho en nuestra última sesión. ¿Es cierto que acusó a su vecina de espiarla? Yo no recordaba haber dicho tal cosa, pero dudaba de mi propia memoria. Ahora entendía por qué. La conversación entre Miguel y Marta continuó en susurros. Hablaron de papeles que necesitaban firmar, de una clínica privada en las afueras de Madrid, en Majadahonda. Mencionaron a alguien llamado Javier, que aparentemente trabajaba allí y les estaba haciendo un favor. El plan parecía ser internarme bajo algún pretexto de emergencia psiquiátrica. «¿Qué pasará con su trabajo?», preguntó Marta. «Ya está arreglado», respondió Miguel. «Montserrat está convencida de que Ana está sufriendo un colapso nervioso. Le he sugerido que necesitará una baja larga. Está de acuerdo». Sentí náuseas al pensar que mi directora, una mujer que siempre había admirado, estaba siendo manipulada para formar parte de este plan.
¿Y su familia?, insistió Marta. Miguel rió suavemente. ¿Qué familia? Su madre está en una residencia en Sevilla con demencia avanzada. Apenas reconoce a Ana cuando la visita. Y su hermana en Barcelona está demasiado ocupada con sus propios problemas como para preocuparse. Hace meses que apenas hablan. Era cierto que mi madre, Esperanza, estaba en una residencia. Había sido diagnosticada con Alzheimer 3 años antes y su condición había empeorado rápidamente. La visitaba menos de lo que debería, en parte porque Miguel siempre encontraba razones para posponer nuestros viajes a Andalucía. Estás muy ocupada con el final del trimestre. O, la carretera está peligrosa este fin de semana. En cuanto a Lucía, mi hermana, era verdad que nuestra relación se había enfriado, pero ahora me daba cuenta de que Miguel había sido el arquitecto de ese distanciamiento. Mientras permanecía inmóvil, fingiendo dormir, mi mente repasaba los últimos años. Los amigos que había perdido, las actividades que había abandonado, mi pasión por la fotografía, que Miguel había desalentado sutilmente. ¿Para qué gastar en una cámara cara si apenas tienes tiempo para usarla? Mis clases de baile flamenco que dejé porque regresaba demasiado tarde, y Miguel se preocupaba. Incluso mi deseo de tener hijos, que él había ido posponiendo con excusas cada vez más elaboradas. El viernes, dijo Miguel finalmente. Este viernes la llevamos a la clínica. Ya he hablado con Javier. Todo está preparado. Marta murmuró su acuerdo. Escuché sus pasos alejándose, la puerta cerrándose suavemente. Miguel no regresó al dormitorio inmediatamente. Lo oí en el salón, tal vez bebiendo o trabajando en su ordenador. Cuando finalmente volvió a la cama, fingí estar profundamente dormida. Se acostó a mi lado, su respiración volviéndose regular casi de inmediato. Él podía dormir plácidamente después de planear destruir mi vida. Yo, por mi parte, pasé horas mirando al techo, repasando mis opciones. ¿A quién podía recurrir? La mayoría de mis amigos se habían alejado. Mi familia estaba fuera de alcance. Mis colegas de trabajo aparentemente ya creían que estaba al borde de un colapso nervioso. Me sentía atrapada, como si las paredes de nuestro hermoso apartamento en Chamberí fueran las de una prisión. Al amanecer, tomé una decisión. Si iban a escapar de esta trampa, tendría que ser inteligente. Más inteligente que Miguel, que había planeado esto durante meses, tal vez años. No podía enfrentarme a él directamente. No todavía. Necesitaba pruebas, aliados, un plan. Me levanté antes que él, como siempre. Preparé café y tostadas, como cualquier otro día. Cuando Miguel entró en la cocina, le sonreí y le di un beso en la mejilla. ¿Has dormido bien?, preguntó, con una preocupación que ahora sabía era falsa. Mejor que en mucho tiempo. Mentí. Creo que el vino realmente me ayudó anoche. Miguel pareció complacido. Me alegro, cariño. Sabes que solo quiero que estés bien. Me acarició el pelo como si fuera una niña o una mascota. Tuve que controlar el impulso de apartarme. En cambio, me incliné hacia su toque, jugando el papel de esposa agradecida y dócil. Hoy tengo una reunión importante, dijo mientras desayunaba. Puede que llegue tarde. No me esperes para cenar. Asentí, mostrando una decepción apropiada. Me pregunté si iría a ver a Marta, o si estaría finalizando los detalles de mi internamiento con el tal Javier. Está bien, aprovecharé para corregir algunos exámenes, respondí. Después de que Miguel se marchara, me duché y me vestí mecánicamente. Hoy no iría al instituto. Hoy comenzaría mi contraataque. Pero primero, necesitaba entender completamente contra qué estaba luchando. Esperé media hora para asegurarme de que Miguel no regresaría por algo olvidado, y luego comencé a registrar metódicamente nuestro apartamento. En su estudio, un espacio que él mantenía obsesivamente ordenado y que yo rara vez visitaba, encontré una carpeta escondida en el fondo de un cajón. Contenía informes médicos, pero no reconocí al doctor firmante. Las fechas coincidían con noches en que había estado especialmente confusa después de beber vino. El diagnóstico: trastorno psicótico no especificado con rasgos paranoides. Temblando, me di cuenta de que alguien había estado tratándome sin mi conocimiento o consentimiento. En el mismo cajón encontré un frasco pequeño de píldoras sin etiqueta. No me atreví a abrirlo, pero tomé fotografías con mi teléfono. También fotografié los informes médicos
y cualquier otro documento que pareciera relevante. Luego, devolví todo exactamente como lo había encontrado. Mi siguiente paso fue más arriesgado. Usé el ordenador de Miguel, algo que él nunca me permitía hacer normalmente. Conocía su contraseña solo porque lo había observado teclearla una vez, cuando pensaba que estaba distraída. En su correo electrónico encontré mensajes entre él y Marta, entre él y alguien llamado Javier Mendoza, y entre él y el doctor Fernández. La conspiración era más amplia y estaba más organizada de lo que había imaginado. Reenvié los correos más incriminatorios a una nueva cuenta que creé rápidamente y luego borré cuidadosamente todo rastro de mi actividad en su ordenador. Cuando terminé, me senté en nuestra sala de estar, mirando por la ventana hacia la plaza de Olavide. Era un día soleado típico de Madrid, con el cielo de un azul intenso que siempre me había parecido casi irreal. La gente caminaba, compraba, vivía sus vidas normales. Me pregunté cuántos secretos oscuros se escondían tras las fachadas de los edificios que nos rodeaban. Cuántas otras personas estaban viviendo una mentira sin saberlo. Durante los días siguientes, mantuve la actuación. Bebía el vino delante de él, pero cambiaba la copa cuando no me estaba mirando. Fingía confusión, me repetía, interpretaba el papel que él esperaba que interpretara. Mientras tanto, documentaba todo, horarios, fechas, palabras que escuchaba. Encontré las pastillas escondidas detrás del estante de especias de la cocina. Las fotografié, investigué sus efectos, e incluso grabé una de sus conversaciones usando un teléfono viejo que tenía guardado en un cajón. Mi primer aliado fue Pilar, la profesora de matemáticas del instituto. Siempre había sido amable conmigo, y a diferencia de otros colegas, nunca había parecido convencida por las explicaciones de Miguel sobre mi supuesto deterioro mental. Un martes, durante nuestro descanso compartido, la invité a tomar un café en una cafetería cercana al instituto, lejos de oídos indiscretos. Pilar, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie, especialmente a Montserrat, le dije, con voz baja y nerviosa. Ella me miró con sus ojos oscuros y perspicaces, asintiendo lentamente. Le conté una versión resumida de lo que había descubierto, que Miguel me estaba drogando, que planeaba internarme, que toda mi confusión y mis supuestos episodios psicóticos eran fabricados. Esperaba incredulidad, incluso rechazo. En cambio, Pilar tomó mi mano sobre la mesa. Lo sospechaba, dijo simplemente. Algo no cuadraba. Tú no eras así antes. Me contó que su hermana había estado en una relación abusiva similar, no con drogas, pero con constante manipulación psicológica. Es como una rana en agua que se calienta lentamente, explicó. No te das cuenta de que te están matando hasta que es casi demasiado tarde. Con la ayuda de Pilar, contacté a una abogada especializada en casos de violencia doméstica, Raquel Ortiz. Nos reunimos en su pequeño despacho en Malasaña, un barrio que Miguel consideraba demasiado alternativo y que, por tanto, nunca visitaba. Raquel, una mujer de unos 40 años con el pelo corto y una mirada directa y compasiva, escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, me miró seriamente. Ana, lo que describes es grave. No solo abuso psicológico, sino también administración de sustancias sin consentimiento, lo que podría considerarse un delito contra la integridad física. Me explicó mis opciones legales, los pasos que podríamos seguir. Pero, advirtió, necesitamos más pruebas. Y sobre todo, necesitamos garantizar tu seguridad. Siguiendo su consejo, comencé a construir metódicamente mi caso. Compré una pequeña cámara oculta que instalé en la cocina, apuntando hacia la zona donde Miguel preparaba las bebidas. Conseguí un kit de pruebas de drogas en orina y guardé muestras cuando estaba sobria y cuando había fingido beber el vino que él me daba, para demostrar la diferencia. Continué recopilando correos electrónicos y mensajes, guardando copias en una cuenta que solo Pilar conocía. También tomé medidas para proteger mis finanzas. Durante años, había permitido que Miguel manejara nuestro dinero. Tú odias los números, solía decirme, a pesar de que mi asignatura favorita en la universidad había sido economía. Con la orientación de Raquel, comencé a retirar pequeñas cantidades de efectivo, moviendo fondos a una cuenta separada solo a mi nombre. Abrí esta cuenta en una sucursal de un banco diferente al nuestro,
en un barrio alejado de Chamberí. El jueves, un día antes del supuesto internamiento, visité a mi madre en la residencia de Sevilla. Fue un viaje relámpago. Salí temprano por la mañana y regresé por la noche, explicándole a Miguel que tenía un curso de formación todo el día. Mi madre, con su mente nublada por el Alzheimer, apenas me reconoció, pero aún así le hablé de mi situación. No porque pudiera ayudarme o siquiera entenderme, sino porque necesitaba decirlo en voz alta a alguien que me había amado incondicionalmente. En el tren de regreso a Madrid, contacté a Lucía, mi hermana en Barcelona. Nuestra última conversación había sido tensa, llena de malentendidos creados por Miguel. Le envié un mensaje simple. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Miguel. Por favor, no le digas a nadie que te he contactado. Ella respondió casi inmediatamente. Llámame cuando puedas hablar libremente. Esa noche, mientras Miguel veía fútbol en el salón, me excusé diciendo que iba a darme un baño. Con el agua corriendo para enmascarar mi voz, llamé a Lucía desde el teléfono viejo que había recuperado. Durante casi una hora, le conté todo. Lloró conmigo, se disculpó por no haber visto las señales, por haber permitido que Miguel la alejara de mí. Siempre supe que había algo extraño en él, dijo. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lucía, siempre práctica, me ofreció un lugar donde quedarme en Barcelona si lo necesitaba. También me dio el contacto de un amigo suyo que trabajaba como detective privado, por si necesitábamos más pruebas. No estás sola en esto, Ana, me aseguró. Vamos a sacarte de ahí. El viernes, el día que Miguel y Marta habían planeado para mi crisis, me desperté temprano y seguí mi rutina normal. Preparé el desayuno, sonreí, hablé sobre mis planes para el fin de semana como si nada estuviera mal. Miguel parecía ligeramente tenso, checking su teléfono más a menudo de lo habitual. ¿Vendrás directamente a casa después del trabajo?, preguntó casualmente. Sí, respondí. Estoy un poco cansada. Creo que me vendrá bien una tarde tranquila. En realidad, mis planes eran completamente diferentes. Tan pronto como Miguel salió para el trabajo, contacté a Raquel. Ella vino a nuestro apartamento con un psiquiatra independiente, el Dr. Torres, y un técnico que verificó la presencia de sustancias en varias botellas de vino y en la taza que Miguel usaba para prepararme té ocasionalmente. También encontraron el frasco de píldoras que yo había fotografiado días antes, escondido detrás de las especias. El Dr. Torres las identificó como una combinación de sedantes y antipsicóticos, en dosis que podrían causar confusión y pérdida de memoria. Mientras el técnico recopilaba evidencia, el Dr. Torres me realizó una evaluación psicológica completa. Está usted perfectamente lúcida, concluyó. No hay signos de trastorno psicótico o paranoide. Su informe sería crucial para contrarrestar los diagnósticos falsos que Miguel había obtenido. A media mañana, recibí un mensaje de Miguel. Saldré temprano del trabajo. Estaré en casa alrededor de las 3. Tenemos que hablar sobre algo importante. Raquel, leyendo el mensaje por encima de mi hombro, asintió. Es ahora o nunca, dijo. ¿Estás preparada? La verdad es que no me sentía preparada. Estaba aterrorizada. Durante años había vivido bajo el control de Miguel, dudando de mi propia mente, de mis percepciones. Parte de mí todavía temía estar equivocada, que todo esto fuera producto de mi imaginación. Pero otra parte, la parte que había estado escuchando y documentando y planeando durante días, sabía que estaba haciendo lo correcto. A las 2:30, Pilar llegó al apartamento. Poco después, también lo hizo un policía de paisano, un amigo de Raquel que estaba allí extraoficialmente para garantizar nuestra seguridad. El plan era simple: confrontar a Miguel con la evidencia que habíamos recopilado, grabar su reacción y, dependiendo de cómo respondiera, proceder con una denuncia formal. A las 3:05, escuché la llave en la cerradura. Me tensé, pero Raquel apretó mi mano tranquilizadoramente. Miguel entró, seguido por Marta y un hombre que supuse sería Javier. Los tres se detuvieron en seco al ver el grupo de personas en nuestro salón. «Ana, ¿qué es esto?», preguntó Miguel, su voz una mezcla de sorpresa y molestia. Intentó una sonrisa para los demás. «Disculpen, no sabía que teníamos visita». «No es una visita social, Miguel», respondí.
sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Sé lo que has estado haciendo. Sé lo que has estado poniendo en mi vino. Sé sobre tu plan para internarme hoy. Su rostro cambió, pasando de la confusión a la alerta en segundos. Miró a Marta y a Javier, luego de nuevo a mí. Ana, cariño, no sé de qué estás hablando. Creo que estás confundida de nuevo. Se volvió hacia los demás con expresión de preocupación. Ha estado teniendo estos episodios. Raquel dio un paso adelante. Señor Alonso, soy Raquel Ortiz, abogada de la señora Vega. Tenemos pruebas de que ha estado administrando sustancias a su esposa sin su conocimiento o consentimiento, con la intención de hacerla parecer mentalmente inestable. El doctor Torres se presentó a continuación, explicando que había evaluado mi estado mental y me había encontrado completamente lúcida. El técnico informó sobre las sustancias encontradas en nuestro apartamento. Todo estaba siendo grabado, tanto en audio como en vídeo. El rostro de Miguel pasó de la preocupación a la ira. Esto es absurdo. Ana obviamente les ha contado alguna historia paranoica. Ha estado imaginando cosas durante meses. Pregúntenle a su psiquiatra, el doctor Fernández. El doctor Fernández nunca ha sido mi psiquiatra. Respondí. Nunca elegí verlo. Y tengo correos electrónicos entre ustedes dos, planeando cómo manipular mis supuestas sesiones. Marta intentó irse, murmurando algo sobre una emergencia, pero el policía de paisano se interpuso en su camino. Javier, pálido y nervioso, fue el primero en quebrarse. Yo solo iba a ayudar con el papeleo del ingreso, dijo apresuradamente. Miguel me dijo que su esposa estaba de acuerdo, que era por su propio bien. Vi a Miguel mirarlo con odio. Su cuidadosamente construido plan se estaba desmoronando frente a sus ojos. Intentó una última táctica. Ana está enferma. Todos lo hemos visto. En el instituto, sus colegas están preocupados. Montserrat ha recibido esta mañana un informe completo, interrumpió Pilar, y copias de todos los correos que le enviaste manipulando información sobre Ana. Está horrorizada. Me acerqué a Miguel, enfrentándolo por primera vez sin miedo. Se acabó, le dije. No voy a ir a ninguna clínica. No voy a dudar de mi cordura nunca más. Y tú no volverás a controlar mi vida. Esperé hasta que Miguel y Marta finalizaran su plan. Habían organizado una intervención de crisis para el viernes. Incluso tuvo la audacia de asegurarme que todo estaría bien, que me conseguiría la ayuda que necesitaba. Sonreí y asentí, interpretando el papel de tonta por última vez, pero detrás de mi expresión tranquila, estaba lista. Esa mañana, envié a Raquel todo lo que habíamos recopilado. Los documentos, las grabaciones, las fotografías de las pastillas, los informes del técnico que había identificado las sustancias en mi vino. También contacté a un psiquiatra de confianza, el doctor Torres, y solicité una evaluación inmediata en mi casa, en mis términos. Invité a Pilar a venir, fingiendo que necesitaba compañía mientras Miguel estaba en el trabajo. Quería un testigo en la casa, alguien que recordara la verdad si las cosas se complicaban. La abogada había preparado una denuncia preliminar, pero no la presentaríamos hasta tener la confrontación. A veces, es mejor darles la oportunidad de confesar, me había explicado, y si lo hacen delante de testigos, mejor aún. Me vestí con cuidado ese día, eligiendo un conjunto que me hacía sentir fuerte. Un pantalón negro, una blusa azul marino que Lucía me había regalado años atrás, y el collar de plata de mi abuela. Quería verme profesional, compuesta, absolutamente cuerda. No la mujer frágil y confusa que Miguel había estado fabricando durante meses. El apartamento estaba impecable. Había pasado la mañana limpiando, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba mantenerme ocupada, canalizar mi ansiedad en algo productivo. La luz de la tarde entraba por las ventanas del salón, iluminando los libros en los estantes, las fotografías enmarcadas de momentos felices que ahora me preguntaba si habían sido reales. Raquel llegó primero, a las 2:30, vestida con un traje gris oscuro. Emanaba una calma profesional que me ayudó a centrarme. Repasamos el plan una vez más. Yo hablaría primero. Presentaría las acusaciones. El doctor Torres proporcionaría su evaluación profesional. El técnico explicaría sus hallazgos sobre las sustancias. Pilar ofrecería su testimonio sobre los cambios que había observado en mí. Y luego,
Raquel presentaría las implicaciones legales. El doctor Torres llegó poco después, un hombre mayor con barba blanca y ojos amables. Me realizó una evaluación breve pero completa, haciendo preguntas específicas diseñadas para detectar cualquier signo de confusión o paranoia. Al terminar, sonrió. «Está usted perfectamente bien, señora Vega. Su pensamiento es claro, su memoria intacta. No hay absolutamente ninguna indicación de trastorno psicótico». Pilar vino directamente desde el instituto, todavía llevando la carpeta con exámenes para corregir. Me abrazó fuertemente al entrar. «Estás haciendo lo correcto», me susurró. «Y no estás sola». El técnico, un joven llamado Carlos que trabajaba para un laboratorio forense privado, fue el último en llegar. Traía un maletín con equipo para realizar pruebas adicionales si fuera necesario, y copias impresas de sus análisis anteriores. A las 2:55 recibí un mensaje de Miguel. «Saliendo de la oficina ahora. Marta y Javier vienen conmigo». Respiré profundamente, mostrando el mensaje a Raquel. Ella asintió, apretando mi mano brevemente. «Estamos listos», dijo. Nos sentamos en el salón. Una configuración que parecía casual, pero que había sido cuidadosamente planeada. Yo en el sillón individual, frente a la puerta. Raquel y el doctor Torres en el sofá grande. Pilar y Carlos en sillas traídas desde el comedor. Una grabadora digital colocada discretamente sobre la mesa de centro. Todo estaba preparado. A las 3:05 exactamente, escuché la llave en la cerradura. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión serena. La puerta se abrió y Miguel entró, seguido por Marta y un hombre que supuse sería Javier. Los tres se detuvieron en seco al ver el grupo reunido en el salón. «Ana, ¿qué es esto?», preguntó Miguel, su voz mezclando sorpresa y molestia. Intentó una sonrisa para los demás. «Disculpen, no sabía que teníamos visita». Fue el momento de la verdad, las palabras que había ensayado mentalmente docenas de veces en los últimos días. «No es una visita social, Miguel», respondí, mi voz firme. «Hemos descubierto lo que has estado haciendo. Las drogas en mi vino, los falsos diagnósticos, el plan para internarme hoy». Vi el destello de pánico en sus ojos, rápidamente reemplazado por una expresión de preocupación calculada. «Ana, cariño, no sé de qué estás hablando. Creo que estás confundida de nuevo». Se volvió hacia los demás con expresión de disculpa. «Ha estado teniendo estos episodios». Raquel se puso de pie. «Señor Alonso, soy Raquel Ortiz, abogada de la señora Vega. Tenemos pruebas sustanciales de que ha estado administrando drogas a su esposa sin su conocimiento, con la intención de alterar su estado mental y hacerla parecer inestable psicológicamente». La cara de Miguel cambió, su máscara de preocupación dando paso al desconcierto. «Esto es absurdo. ¿Drogas? ¿De qué están hablando?». Carlos, el técnico, intervino entonces. «Hemos analizado varias botellas de vino de su cocina, señor Alonso. Contienen cantidades significativas de lorazepam y quetiapina, dos fármacos psicoactivos que, combinados, pueden causar confusión, somnolencia y pérdida de memoria a corto plazo. También encontramos un frasco sin etiqueta detrás de las especias en la cocina», continuó. «Contienen los mismos compuestos en forma de polvo, fáciles de disolver en líquidos». Miguel miró a Marta, que se había puesto visiblemente pálida. Javier daba pequeños pasos hacia la puerta, como si considerara huir. «Esto es una locura», dijo Miguel, su voz subiendo de tono. «Ana obviamente les ha contado alguna historia paranoica. Ha estado imaginando cosas durante meses». Se volvió hacia mí, su expresión endureciéndose. «Esto es exactamente de lo que hablaba. Necesitas ayuda, Ana, profesional». El doctor Torres se aclaró la garganta. «Señor Alonso, soy el doctor Eduardo Torres, psiquiatra. He evaluado a la señora Vega esta tarde y puedo afirmar categóricamente que no presenta ningún síntoma de trastorno psicótico o paranoide. Su cognición es normal, su pensamiento claro y coherente. ¿Y ustedes?», preguntó Miguel con desdén. «Soy profesor de psiquiatría en la Universidad Complutense y llevo 30 años de práctica clínica», respondió el doctor Torres con calma. «Y tengo serias dudas sobre los diagnósticos que ha recibido la señora Vega del doctor Fernández, especialmente considerando que nunca se solicitó una segunda opinión y que los síntomas aparecían únicamente después de que ella consumiera bebidas que usted le preparaba».
Vi a Miguel calculando sus opciones, reajustando su estrategia. Se volvió hacia mí, su tono suavizándose. Ana, sé que has estado bajo mucho estrés. El trabajo, tu madre enferma. Es normal que busques explicaciones, que necesites culpar a alguien. Pero esto, hizo un gesto abarcando la habitación. Esto no es la solución. Déjame ayudarte, como siempre lo he hecho. Sentí una oleada de náuseas ante su manipulación, tan familiar y tan evidente ahora. Tenemos las grabaciones, Miguel, dije simplemente. De ti y Marta hablando sobre el plan para internarme, de cómo el doctor Fernández estaba colaborando, de cómo Javier iba a facilitar mi ingreso. Javier, que había estado silencioso hasta entonces, pareció entrar en pánico. Yo solo iban a ayudar con el papeleo, dijo apresuradamente. Miguel me dijo que su esposa estaba de acuerdo, que era por su propio bien. Cállate, imbécil, espetó Miguel, perdiendo finalmente la compostura. Se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que estás arruinando? Raquel dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre Miguel y yo. Señor Alonso, le sugiero que se calme. Esta conversación está siendo grabada, y cualquier amenaza o admisión será usada en los procedimientos legales que seguirán. Marta, que había permanecido en silencio, intentó dirigirse hacia la puerta. Tengo una reunión importante, murmuró. Debería irme. Nadie va a irse hasta que llegue la policía, dijo Raquel firmemente. Ya han sido notificados y están en camino. La mención de la policía pareció desinflar a Miguel. Se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración. Esto es un malentendido, dijo, pero su voz había perdido convicción. Pilar, que había estado observando silenciosamente, se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano. He visto cómo Ana ha cambiado durante el último año, dijo, dirigiéndose a la habitación en general. De ser una profesora brillante y segura a dudar constantemente de sí misma. Todos en el instituto lo notamos. Y ahora sabemos por qué. La confrontación continuó durante lo que pareció una eternidad. Miguel alternaba entre negar todo, intentar manipularme emocionalmente y atacar la credibilidad de los presentes. Pero con cada intento, se enredaba más en sus propias contradicciones. Marta eventualmente rompió a llorar, admitiendo parcialmente su participación, pero insistiendo en que solo quería ayudar y que Miguel dijo que era por el bien de Ana. Cuando finalmente escuchamos el timbre de la puerta, anunciando la llegada de la policía, sentí una extraña calma. La trampa había funcionado. Mi testimonio, las pruebas físicas, los testigos profesionales, todo formaba un caso sólido. Miguel podría seguir negando, pero ya nadie le creería. Mientras Raquel iba a abrir la puerta, miré a Miguel directamente a los ojos. El hombre que había amado, que había prometido protegerme, que había sistemáticamente intentado destruirme. Se acabó, le dije en voz baja, pero clara. No era una declaración de triunfo, sino de liberación. La niebla finalmente se había disipado. El doctor Torres condujo una evaluación mental completa, allí mismo en el salón. Respondí cada pregunta con claridad. Le mostré la copa de vino que Miguel me entregaba cada noche y las pastillas que había encontrado. Entregué las fotografías, las grabaciones y los registros médicos que mostraban que nunca había solicitado medicación psiquiátrica. Mi abogada lo expuso todo. Cómo había sido drogada, manipulada y cómo habían fabricado mi aparente inestabilidad. Los agentes de policía, un hombre mayor llamado Inspector Velasco y una mujer joven, la oficial Sánchez, escuchaban atentamente mientras Raquel presentaba la evidencia. Tomaban notas, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Sus expresiones profesionales revelaban poco, pero noté cómo sus miradas se endurecían cada vez que se dirigían a Miguel. Señor Alonso, dijo finalmente el inspector Velasco, estas son acusaciones muy serias. Administración de sustancias sin consentimiento, falsificación de registros médicos, intento de internamiento involuntario fraudulento. Son delitos graves. Miguel intentó argumentar. Afirmó que yo estaba paranoica, delirante, enferma. Pero el doctor Torres lo interrumpió. Está lúcida, dijo. Más lúcida que la mayoría de las personas que he entrevistado. Marta intentó marcharse, pero Raquel le advirtió que no lo hiciera. Si sales ahora,
Estarás admitiendo tu papel en esto, le dijo. Marta se sentó, silenciosa. El colapso fue inmediato. Mi marido, tan seguro de su control, ahora balbuceaba buscando palabras. No podía explicar las recetas a su nombre, las grabaciones, las contradicciones. Pilar, aún presente, ofreció su testimonio. Las noches que me había escuchado llorar, las veces que Miguel me había aislado. Al final de la tarde, no era yo quien parecía enferma, era él. Necesito hacer una llamada, dijo Miguel, su voz tensa. El inspector Velasco asintió, pero indicó a la oficial Sánchez que lo acompañara. Mientras se alejaban hacia la cocina, el inspector se volvió hacia mí. Señora Vega, ¿desea presentar una denuncia formal?, preguntó. Miré a Raquel, quien asintió levemente. Sí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Quiero presentar cargos contra Miguel Alonso, Marta Jiménez y cualquier otra persona involucrada en esto. La oficial Sánchez regresó con Miguel, cuyo rostro había perdido todo color. He llamado a un abogado, anunció, intentando sonar confiado. Esto es un malentendido que aclararemos rápidamente. Señor Alonso, dijo el inspector, debo informarle que está usted bajo investigación por varios delitos graves. Le recomiendo que coopere plenamente. ¿Está dispuesto a acompañarnos a la comisaría para prestar declaración? Por un momento, pareció que Miguel iba a negarse. Miró alrededor de la habitación, evaluando sus opciones. Finalmente, asintió bruscamente. Iré, pero no tengo nada que declarar hasta que llegue mi abogado. ¿Y usted, señorita Jiménez?, preguntó el inspector, volviéndose hacia Marta. Ella miró a Miguel, luego a mí y finalmente al suelo. Yo solo seguía instrucciones, murmuró. Miguel dijo que era lo mejor para Ana. Nunca pensé que... Eso puede explicárselo a la fiscal, respondió el inspector. ¿Y usted es...?, preguntó, dirigiéndose a Javier, que había permanecido prácticamente invisible durante toda la confrontación. Javier Mendoza, respondió, su voz apenas audible. Trabajo en la Clínica San Rafael en Majadahonda. Miguel me pidió ayuda para facilitar un ingreso. El inspector asintió. Los tres deberán acompañarnos. Oficial Sánchez, por favor. Mientras la oficial comenzaba a leer sus derechos, me excusé y fui al baño. Necesitaba un momento a solas. Me miré en el espejo, buscando a la mujer que había sido antes de que Miguel comenzara su manipulación. Estaba pálida, con círculos oscuros bajo los ojos, pero mi mirada era clara. Por primera vez en mucho tiempo, me reconocí a mí misma. Cuando regresé al salón, Miguel, Marta y Javier estaban siendo escoltados hacia la puerta. Miguel se detuvo al verme, una extraña mezcla de emociones cruzando su rostro. Ana, comenzó, su voz suave, casi suplicante. Esto no es necesario. Podemos arreglarlo entre nosotros. Siempre te he querido. Solo intentaba ayudarte. Raquel dio un paso adelante. Mi cliente no desea hablar con usted, señor Alonso. Cualquier comunicación deberá realizarse a través de mí. Miguel me miró una última vez, y por un instante vi algo que nunca antes había notado en él. Miedo. No miedo a las consecuencias legales, sino un miedo más profundo, más existencial. El miedo de alguien que ha construido su vida sobre el control de otros, y que de repente ve ese control desvanecerse. Después de que se los llevaran, el apartamento quedó en un silencio extraño. El doctor Torres se ofreció a quedarse un rato más, preocupado por mi estado emocional después de la confrontación. Pilar llamó al instituto para informar a Montserrat sobre lo sucedido. ¿Qué pasará ahora?, le pregunté a Raquel mientras nos sentábamos en la cocina, bebiendo té que yo misma había preparado. Legalmente hay un proceso por delante, explicó. Declaraciones, investigación formal, posiblemente un juicio. Pero lo importante es que estás a salvo. No puede acercarse a ti. Solicitaremos una orden de alejamiento de inmediato. ¿Y el apartamento? ¿Nuestras cuentas? Todo eso puede resolverse. De momento, ¿tienes algún lugar donde quedarte? No recomendaría que permanecieras aquí. Pensé en Lucía, en Barcelona, en mi madre, en la residencia de Sevilla, en las amigas que había perdido por culpa de Miguel. Puedes quedarte conmigo.
ofreció Pilar antes de que pudiera responder. Tengo una habitación libre desde que mi hija se fue a estudiar a Francia. No es muy grande, pero es tuya el tiempo que necesites. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordaron. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de gratitud, de alivio. Gracias, logré decir. El resto de la tarde transcurrió en un borrón de actividad. Raquel me ayudó a preparar una maleta con lo esencial. Ropa, documentos, algunos objetos personales. El doctor Torres me recetó un leve sedante por si lo necesitaba para dormir, insistiendo en que no era obligatorio tomarlo. Pilar llamó a su marido para avisarle que tendría una invitada. Antes de irnos, recorrí el apartamento una última vez. Las habitaciones que habían sido mi prisión ahora parecían diferentes, más pequeñas de alguna manera. En nuestro dormitorio, me detuve frente al espejo de cuerpo entero. Me quité el anillo de bodas, lo dejé sobre la cómoda. Un simple acto, pero simbólicamente poderoso. Esa noche, en la acogedora habitación de invitados de Pilar, dormí sin drogas por primera vez en meses. Mi sueño fue inquieto, lleno de sueños fragmentados, pero natural. Al despertar a la mañana siguiente, me sentí diferente. No curada. Sabía que la recuperación sería un proceso largo, pero al menos dueña de mi propia conciencia. Durante el desayuno, Pilar me contó que la noticia se había extendido rápidamente en el instituto. Montserrat está horrorizada, dijo, sirviéndome café. No puede creer que Miguel la engañara así. Quiere que sepas que tu puesto está seguro y que puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Mi teléfono sonó. Era Lucía. ¿Cómo estás?, preguntó, su voz llena de preocupación. Sobreviviendo, respondí honestamente. Es mucho para procesar. ¿Quieres que vaya a Madrid? Puedo tomar un tren hoy mismo. Consideré su oferta. Parte de mí quería decir que sí, aferrarse a mi hermana como cuando éramos niñas. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a ser fuerte por mí misma, sabía que necesitaba enfrentar esto a mi manera. Todavía no, le dije, pero pronto. Quizás yo pueda ir a Barcelona en unos días, cuando las cosas se calmen un poco. Lo que necesites, respondió. Estoy aquí. Después del desayuno, Raquel me llamó con noticias. Miguel había sido puesto en libertad bajo fianza, pero con una orden de alejamiento. No podía contactarme ni acercarse a menos de 500 metros. Marta y Javier también habían sido liberados, pero estaban cooperando con la investigación, aparentemente dispuestos a testificar contra Miguel a cambio de reducción de cargos. También he presentado una solicitud de medidas provisionales, explicó Raquel, para congelar las cuentas conjuntas y asegurar que tengas acceso a los recursos que necesitas mientras se resuelve el divorcio. ¿Divorcio?, repetí la palabra, probándola. Aunque era el paso lógico, no lo había articulado hasta ese momento. Cuando estés lista, aseguró Raquel. No hay prisa, pero yo sabía que estaba lista. Mi matrimonio había muerto mucho antes de que descubriera las drogas en mi vino. Quizás nunca había sido real, solo otra construcción de Miguel. Esa tarde visité el instituto brevemente. Necesitaba ver a mis alumnos, recordarme a mí misma que había una vida más allá del caos que Miguel había creado. Montserrat me recibió con un abrazo. «Ana, lo siento tanto», dijo. «Debería haberlo visto. Debería haber cuestionado cuando Miguel venía con esas historias sobre tu salud. No es tu culpa», le aseguré. «Miguel engañó a todos. Era muy hábil. Mis alumnos estaban trabajando en un proyecto sobre García Lorca. Verlos concentrados, discutiendo apasionadamente sobre poesía, me recordó por qué amaba enseñar, por qué amaba la literatura. Las palabras tienen poder, para engañar, como había hecho Miguel, pero también para liberar, para sanar. Al regresar a casa de Pilar esa noche, me sentí extrañamente en paz. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Habría procedimientos legales, sesiones con psicólogos, momentos de duda y miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese camino era mío para recorrerlo. No estaba siendo arrastrada por la niebla de la manipulación de Miguel. Estaba caminando con los ojos abiertos, consciente, presente. El teléfono sonó. Un número desconocido. Por un momento, dudé en contestar, temiendo que fuera Miguel usando el teléfono de alguien más, pero luego me recordé que ya no estaba sola.
que tenía personas a mi lado, un sistema legal protegiéndome. «¿Hola?», respondí. «¿Ana Vega?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Soy Claudia Méndez, de la Asociación de Víctimas de Abuso Psicológico». Su abogada, Raquel Ortiz, me dio su número. Me preguntaba si podríamos hablar. Las secuelas fueron feas, públicas, pero necesarias. Presenté la demanda de divorcio la semana siguiente. Con la ayuda de Raquel, congelamos todas las cuentas compartidas, bloqueamos cualquier intento de Miguel de acceder a mis bienes y comenzamos el proceso legal para responsabilizarlo. Marta desapareció del panorama casi inmediatamente. Más tarde supe que había renunciado a su trabajo y huido de la ciudad. El juicio preliminar fue breve pero intenso. Miguel se declaró inocente de todos los cargos, por supuesto. Su abogado, un hombre corpulento llamado Rodrigo Sánchez, conocido por defender a hombres acusados de violencia machista, intentó pintarme como una mujer inestable que había fabricado toda la historia. Mi cliente solo intentaba ayudar a su esposa, declaró durante la audiencia. El señor Alonso ha sido un marido dedicado, preocupado por la salud mental de la señora Vega, quien ha mostrado comportamientos erráticos durante años, pero la evidencia era contundente. Las grabaciones de audio, los análisis de las bebidas y las pastillas encontradas en nuestro apartamento, los testimonios del doctor Torres, de Pilar, incluso de Montserrat, quien describió cómo Miguel había manipulado sistemáticamente la percepción que tenían de mí en el instituto. Y lo más devastador para la defensa de Miguel, la confesión de Javier Mendoza, quien a cambio de una reducción de cargos, testificó sobre el plan para internarme involuntariamente. Mientras tanto, mi vida seguía adelante, transformándose lentamente. Después de 2 semanas en casa de Pilar, encontré un pequeño apartamento en Lavapiés, el barrio que siempre había querido habitar. Era un 3er piso sin ascensor en un edificio antiguo, con techos altos y ventanas que daban a una plaza bulliciosa. Nada lujoso como nuestro piso en Chamberí, pero auténticamente mío. Claudia Méndez, de la Asociación de Víctimas de Abuso Psicológico, se convirtió en una aliada invaluable. Me invitó a unirme a un grupo de apoyo que se reunía semanalmente. Al principio me resistí, avergonzada de compartir mi historia con extraños. Pero la primera vez que asistí, escuchando a otras mujeres contar experiencias dolorosamente similares a la mía, sentí que había encontrado un espacio donde realmente me entendían. El abuso psicológico deja cicatrices invisibles, dijo Mercedes, una mujer de unos 50 años, durante una de las sesiones. La gente espera que te recuperes rápido porque no ven tus heridas. No entienden que la mente necesita sanar tanto como el cuerpo. Volví a dar clases a tiempo completo en el instituto, encontrando consuelo en la rutina y en el entusiasmo de mis estudiantes. Les había dicho simplemente que había estado lidiando con problemas personales, sin entrar en detalles, pero los adolescentes son perceptivos. Una tarde, después de clase, Sofía, una de mis alumnas más brillantes, se acercó a mi escritorio. «Profesora», dijo tímidamente, «solo quería decirle que me alegra que haya vuelto a ser usted misma. El trimestre pasado parecía diferente, como apagada. Ahora sus ojos tienen luz de nuevo». Sus palabras me conmovieron más de lo que pude expresar. «Gracias, Sofía», logré decir. A veces no nos damos cuenta de cuánto hemos cambiado hasta que volvemos a encontrarnos. Lucía vino a visitarme desde Barcelona un fin de semana. Recorrimos Madrid como turistas, redescubriendo juntas la ciudad que había sido mi hogar durante años, pero que de alguna manera Miguel había conseguido alienar de mí. Visitamos el Retiro, comimos churros en San Ginés, paseamos por el Rastro. Fue durante esa visita cuando finalmente pude contarle todo, sin filtros, sin la urgencia de las llamadas telefónicas durante la crisis. «¿Sabes qué es lo más aterrador?», le dije mientras compartíamos una botella de vino que yo había abierto y servido en la terraza de mi nuevo apartamento, que casi lo logra. Si no hubiera escuchado esa conversación esa noche, quién sabe dónde estaría ahora. Lucía tomó mi mano. «Pero lo escuchaste y actuaste. Esa es la Ana que siempre he conocido. Valiente, incluso cuando tiene miedo». El proceso judicial se extendió durante meses. Cada nueva audiencia, cada declaración, revivía el trauma. Hubo días en que apenas podía levantarme de la cama, abrumada por la ansiedad y los recuerdos. Mi terapeuta, Elena, me recordaba constantemente que la curación no es lineal. Habrá retrocesos.
me decía. Días en que sentirás que no has avanzado nada. Pero mírate, estás viviendo independientemente, trabajando, reconstruyendo relaciones. Eso es progreso real. Eventualmente, Miguel fue declarado culpable de administración de sustancias sin consentimiento y de intento de internamiento fraudulento. Recibió una sentencia de 3 años, que su abogado inmediatamente apeló. Marta recibió una condena suspendida y servicio comunitario. Javier Mendoza, gracias a su cooperación, evitó la cárcel pero perdió su licencia médica. El divorcio se finalizó un martes gris de noviembre. Firmé los papeles en el despacho de Raquel, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. No por la pérdida de Miguel, ese duelo lo había procesado mucho antes, sino por la pérdida de la vida que había creído tener, de los años invertidos en una relación basada en mentiras. «Es oficial», dijo Raquel, guardando los documentos en una carpeta. «Vuelves a ser Ana Vega Martín, legalmente libre de Miguel Alonso». Esa noche, organicé una pequeña cena en mi apartamento. Invité a Pilar y su marido, a Lucía, quien había venido especialmente desde Barcelona, a Claudia de la asociación y a Elena, mi terapeuta. No era exactamente una celebración, el final de un matrimonio, incluso uno tóxico. No es algo que se festeje, sino un reconocimiento de mi nueva realidad, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Semanas después, recibí una oferta inesperada de una editorial pequeña pero respetada. Alguien, nunca supe quién, les había hablado de mi historia. Querían que escribiera un libro sobre mi experiencia para ayudar a otras personas a reconocer las señales del abuso psicológico y el gaslighting. Mi primer impulso fue rechazar. No me sentía preparada para exponer mi vida de esa manera, para revivir cada doloroso detalle. Pero luego, recordé a las mujeres del grupo de apoyo, cómo sus historias me habían hecho sentir menos sola. Quizás mi experiencia podría hacer lo mismo por alguien más. Comencé a escribir en las mañanas, antes de ir al instituto. Palabra a palabra, página a página, el manuscrito tomó forma. No era una historia de venganza, aunque la justicia había jugado su parte. Era una historia de despertar, de reclamación, de regresar a mí misma. Elena me advirtió sobre los riesgos de convertirme en la mujer que fue drogada por su marido. «Es parte de tu historia», me dijo, «pero no es quien eres. No dejes que te defina». Tenía razón, por supuesto. Por eso, además de escribir, retomé viejas pasiones. Compré una cámara digital y comencé a fotografiar Madrid de nuevo, descubriendo rincones de la ciudad que nunca había notado. Me inscribí en clases de flamenco, disfrutando del ritmo, la intensidad, la expresión física de emociones que durante tanto tiempo había reprimido. También comencé a salir ocasionalmente con un profesor de física que había conocido en un seminario educativo. Pablo era tranquilo, inteligente y respetaba escrupulosamente mis límites. Nuestras citas eran sencillas, caminatas por la ciudad, conversaciones sobre libros, cenas en pequeños restaurantes donde yo siempre podía ver cómo preparaban mi comida y bebida. Avanzábamos lentamente, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Emocionalmente, la curación fue lenta. No podía dormir durante semanas sin revisar si alguien me estaba observando. Las sombras en mi apartamento parecían recuerdos que no podía borrar, pero por primera vez en meses, la niebla había desaparecido. Mi mente era mía de nuevo. Podía confiar en mis pensamientos, mi memoria, mi realidad. Esa claridad era lo más preciado que jamás había poseído. Un día, casi un año después de la confrontación, recibí una carta. El remitente era la prisión donde Miguel cumplía su condena. Mi primer instinto fue quemarla sin leerla, pero después de consultarlo con Elena, decidí abrirla. «Ana», comenzaba, «no espero tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que estoy recibiendo ayuda. Estoy intentando entender por qué necesitaba controlarte, por qué no podía amarte como merecías. Quizás nunca lo entienda completamente, pero sí entiendo el daño que causé. Lo siento, Miguel». No respondí. No había nada que decir. Su disculpa, sincera o no, no era para mí, era para él. Mi curación no dependía de su arrepentimiento. Ahora colaboro con mujeres que han pasado por abuso psicológico. Nunca uso mi nombre completo,
pero cuento mi historia cuando es necesario, no para revivir el trauma, sino para demostrar que incluso cuando alguien intenta borrarte, puedes volver a escribirte en la existencia. No ingenua, no frágil, solo despierta. Mi libro se publicó en la primavera. No se convirtió en un bestseller, pero encontró su camino hacia las personas que lo necesitaban. Recibí correos electrónicos de mujeres, y algunos hombres, que decían que mi historia les había dado el valor para cuestionar relaciones que, en el fondo, sabían que eran tóxicas. Elena dice que nunca estaré completamente curada, que las experiencias como la mía se integran en nuestra identidad, se convierten en parte de nosotros, pero no tienen por qué definirnos. Insiste, pueden informarnos, fortalecernos, pero no determinan quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser. Hace unas semanas, mientras revisaba viejas fotografías para un proyecto, encontré una de Miguel y yo en nuestros primeros días juntos. Estábamos en el retiro, sonriendo a la cámara, aparentemente felices. Miré su rostro, buscando señales, pistas de lo que vendría después. No encontré ninguna. Quizás no estaban allí, o quizás simplemente no supe verlas. Guardé la fotografía en una caja con otras reliquias de mi vida anterior. No para olvidar. El olvido puede ser tan peligroso como la negación, sino para poner esa parte de mi historia en perspectiva. Un capítulo, no el libro completo. Esta mañana me desperté antes del amanecer. Preparé café, abrí las ventanas de mi apartamento y escuché cómo Madrid cobraba vida lentamente. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de abajo. En la plaza, un músico callejero tocaba una melancólica melodía con su guitarra. Me senté con mi cuaderno, escribiendo no sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre la luz de la mañana, sobre el sabor del café, sobre la sensación de estar plenamente en mi cuerpo, en mi mente, en mi vida. La niebla se ha disipado. Veo con claridad ahora, y lo que veo, por primera vez en mucho tiempo, es un futuro que me pertenece completamente.